En el antiguo Egipto existía un árbol tan sagrado que se le asociaba con el dios Ptah, el creador del universo. Su nombre jeroglífico era Bak, y su aceite, extraído de sus semillas, era uno de los más preciados de todo el reino. Aparece en el Libro de los Muertos, en los capítulos 17, 125 y 149, como un elemento esencial para el viaje al más allá. Se usaba en ungüentos para la momificación, en perfumes para los faraones y como remedio medicinal para curar desde dolores de cabeza hasta problemas estomacales. ¿Qué árbol es este, capaz de merecer un lugar entre los dioses y de ser tan valioso como el oro en las tumbas de los reyes? La respuesta es la moringa. Pero la historia de este árbol no termina en el Nilo. Muchos siglos después, en el libro del Éxodo, encontramos un relato fascinante. Moisés, guiando al pueblo de Israel por el desierto, llega a las aguas amargas de Mara, que eran imposibles de beber. Y entonces, Dios le muestra un árbol que, al ser arrojado al agua, la endulza y la vuelve potable. La gran pregunta que ha intrigado a historiadores y botánicos durante décadas. ¿Podría ese árbol del Éxodo ser la moringa? ¿Quién pinta? Algunos investigadores lo creen así. Otros, con más cautela, señalan que podría tratarse de su pariente cercana, la moringa peregrina, que crece de forma silvestre en las regiones áridas de Egipto y el norte de África. Sea como fuere, esta planta ha estado vinculada a la historia de la humanidad durante milenios. Y su valor no era una exageración. Los egipcios la llamaban el árbol de la vida, y los antiguos textos sánscritos de la India, donde es originaria, la mencionan como una planta medicinal desde antes del año 150 a.C. Pero la pregunta que este video quiere responder no es solo histórica. La pregunta es, ¿qué dice la ciencia del siglo XXI sobre este árbol que los faraones consideraban sagrado? Para entender por qué esta especie ha despertado tanto interés científico, hay que alejarse primero del relato comercial y mirar el problema desde otro ángulo. El de una planta que tuvo que resolver durante millones de años de evolución un desafío fisiológico mayor. ¿Cómo mantener funciones metabólicas activas? ¿Cómo protegerse del estrés oxidativo provocado por la radiación solar intensa? ¿Y cómo asegurar reservas de nutrientes suficientes para sobrevivir a periodos de sequía severa? Cada una de esas presiones ambientales dejó una huella química. Y esa huella química es, en gran medida, lo que hoy se investiga en laboratorios de nutrición, bioquímica y farmacología vegetal. La moringa tiene una historia que la conecta con los faraones, con Moisés y con la sabiduría ancestral. Pero la ciencia no se conforma con historias. La ciencia necesita datos, necesita experimentos, necesita evidencia. Y para responder a esa pregunta, vamos a viajar a través del tiempo y la ciencia. La moringa, en el antiguo Egipto, no era solo una planta cualquiera. Su presencia está documentada de forma abrumadora a lo largo de toda su historia. Los egipcios la conocían con el nombre jeroglífico de Bak, aunque existe un debate fascinante entre los egiptólogos sobre si se referían a la moringa oleífera o a su prima, la moringa peregrina, nativa del noreste de África. Lo que sí está claro es que el aceite de moringa era un producto de lujo. Se importaba tanto desde la tierra de Naharina, en la actual Siria, como desde Chipre, y su distribución estaba reservada para la élite social. Para los trabajadores comunes era demasiado caro. Solo los faraones y la nobleza podían permitirse este preciado aceite. Los faraones lo apreciaban en dos versiones: el aceite fresco y el aceite dulce, siendo este último el preferido para la cosmética. En la tumba de dos princesas de la dinastía 18 se encontraron grandes jarras que contenían un producto cosmético hecho de aceite de moringa mezclado con polvo de yeso. Un auténtico exfoliante para la piel. Los egipcios ya entendían el valor de los exfoliantes naturales miles de años antes de que la industria cosmética moderna los redescubriera. En el papiro Ebers, uno de los textos médicos más antiguos del mundo, que data del año 1550 a.C., encontramos recetas que incluyen el aceite de moringa para tratar problemas de oídos, ojos y dientes. También para aliviar dolores de cabeza y reumatismo, calmar problemas urinarios y digestivos, e incluso para eliminar las arrugas del rostro.
El texto dice textualmente: aplica esto sobre el rostro cada día, haz esto y verás. Un consejo de belleza que ha sobrevivido más de 3000 años. Pero hay una receta del papiro Ebers, la número 474, que es especialmente curiosa. Otro remedio para hacer que el cabello se vuelva vacío: gusano anart cocido en grasa y aceite de moringa. Esto se aplicará sobre la cabeza de la mujer odiada. Sí, los antiguos egipcios también usaban la moringa para provocar la caída del cabello a sus enemigas. La farmacología moderna no encuentra una explicación clara para esta propiedad. Pero demuestra que la planta era tan valorada que incluso se usaba en prácticas de magia y venganza. Un testimonio de su profundo arraigo en la cultura egipcia. Desde los palacios de los faraones hasta los altares de los sacerdotes, la moringa estaba presente en todos los niveles de la sociedad egipcia. Y lo que estos antiguos conocimientos nos muestran es que la humanidad ha reconocido el valor de este árbol durante miles de años. Pero lo más fascinante es que la ciencia moderna está comenzando a confirmar muchas de estas aplicaciones tradicionales. Ahora vamos a descubrir cómo la ciencia del siglo XXI está validando la sabiduría de los faraones. Lo que los antiguos egipcios e hindúes sabían por experiencia, hoy la ciencia lo explica con datos. Y los datos son asombrosos. Las hojas de la moringa son una bomba nutricional. Contienen entre un 24 y un 31% de proteína, una cantidad excepcional para un vegetal. Son una fuente increíble de calcio, hierro, potasio y vitaminas A, C, E. Su valor nutricional es tan alto que la FAO la recomienda como suplemento alimenticio en regiones con problemas de desnutrición. Pero el verdadero secreto de la moringa, lo que la hace especial, no es solo su valor nutricional, es su bioquímica de defensa. Esta planta crece en suelos pobres, en condiciones de sequía extrema. Para sobrevivir, desarrolló un arsenal químico. En sus hojas y semillas encontramos un grupo de moléculas llamadas glucosinolatos, que se activan cuando la planta es atacada, produciendo compuestos como los isotiocianatos. Y aquí está el giro fascinante. Cuando nosotros, los humanos, consumimos estos compuestos en pequeñas dosis, específicamente, activan la vía NRF2, que estimula la producción de enzimas antioxidantes dentro de nuestro propio cuerpo. No es que la moringa sea un antioxidante directo, es mucho más inteligente. Nos ayuda a hacer nuestros propios antioxidantes. Además, las semillas de moringa contienen un aceite con una propiedad extraordinaria. Es muy estable y no se enrancia con facilidad. Esto explica por qué era tan valorado en el mundo antiguo. Los egipcios lo usaban para perfumes, cosmética y momificación. Hoy en día, ese mismo aceite se utiliza en la industria de la cosmética, en perfumes e incluso como lubricante para maquinaria de precisión, como la relojería. La ciencia moderna está comenzando a confirmar lo que los antiguos ya sabían. Y lo que está descubriendo es fascinante. Pero la ciencia va más allá. Está identificando compuestos específicos como la niacimina, que se encuentra en las semillas, con propiedades antibacterianas y antitumorales en estudios de laboratorio. Y esta conexión entre el conocimiento ancestral y la ciencia moderna es lo que hace a la moringa tan especial. Lo que los faraones veneraron como sagrado, hoy la ciencia lo estudia con rigor. Y ambas miradas coinciden. Esta hoja verde es extraordinaria. Pero como veremos en el siguiente segmento, la evidencia clínica en humanos tiene luces y sombras. No todo es tan simple como parece. Continuemos. Hasta aquí la teoría. Pero ¿qué pasa cuando llevamos la moringa al laboratorio y la probamos en personas? Porque de eso se trata la ciencia, no de creencias, sino de evidencia. La investigación clínica en humanos es aún limitada, pero existen estudios prometedores que merecen nuestra atención. Por ejemplo, un ensayo en adultos con prediabetes mostró que consumir 2,4 gramos de polvo de hoja de moringa al día durante 12 semanas redujo significativamente los niveles de azúcar en sangre en ayunas. También se observó una reducción en la hemoglobina glicosilada y en marcadores inflamatorios como la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Se ha comprobado su efecto hipoglucemiante e hipolipemiante, es decir, que ayuda a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos. Una revisión de estudios indica que puede llegar a bajar el colesterol en un 6.3% y aumentar el colesterol bueno, el HDL. Una revisión de 89 estudios en animales y 8 ensayos clínicos concluyó que la moringa tiene un potencial cardioprotector, mejorando los perfiles lipídicos y la presión arterial, aunque se necesitan más estudios en humanos. En la medicina tradicional, las hojas se han usado para tratar la diabetes, la hipertensión y la inflamación, entre otras dolencias.
y la ciencia moderna ha logrado aislar compuestos específicos que explican estos efectos. Como la niacimina, que se encuentra en las semillas y tiene propiedades antibacterianas y antitumorales en estudios de laboratorio. Pero aquí es donde tenemos que ser rigurosos y no caer en el mismo sensacionalismo que criticamos. La palabra clave es apunta. Los estudios son pequeños, de corta duración, y los resultados, aunque interesantes, no son concluyentes. Lo que la ciencia dice con claridad es que la moringa no es una cura milagrosa. No es un sustituto de un tratamiento médico. La historia de la moringa es la prueba de que la naturaleza guarda secretos que la humanidad ha descubierto a lo largo de los siglos. El marketing que la vende como el árbol de la vida que cura todo es una exageración, cuando no una estafa. Su verdadero valor está en su potencial como suplemento alimenticio, como un apoyo a una dieta saludable. Y como una fuente de compuestos bioactivos que, de forma natural, pueden ayudarnos a sentirnos mejor. A veces por necesidad, a veces por casualidad. Los egipcios la veneraron, los hindíes la usaron como medicina, y hoy la ciencia la está redescubriendo. Es un árbol que para sobrevivir en el desierto desarrolló una química tan poderosa que consumida con respeto y conocimiento puede ayudarnos a vivir mejor. No necesitamos convertirla en un mito ni en una promesa milagrosa. Su verdadera grandeza está en su realidad. Ahora, hablemos de la letra pequeña. Porque la naturaleza no siempre es amable, y la moringa no es una excepción. La pregunta final es, ¿vale la pena tomar moringa? La respuesta, como casi todo en la vida, es un depende. Para la mayoría de las personas sanas, incluir un suplemento de moringa en la dieta es seguro y puede aportar beneficios nutricionales. Es una forma de aumentar la ingesta de vitaminas, minerales y antioxidantes. Sin embargo, no es para todo el mundo. Y aquí está la letra pequeña, la información que muchas veces no se cuenta. Embarazo y lactancia está totalmente contraindicada. Las raíces y la corteza de la moringa pueden tener efectos abortivos. Efectos secundarios. Aunque no es frecuente, en dosis altas puede causar molestias estomacales, acidez o insomnio. Medicamentos. Si tomas medicación para la diabetes o la presión arterial, ten cuidado. La moringa puede potenciar el efecto de estos medicamentos, provocando una peligrosa bajada de azúcar o de presión. Además, se han reportado casos muy raros de reacciones alérgicas graves. La moringa es un árbol fascinante, con una historia que nos conecta con los faraones y una química que la ciencia moderna está comenzando a descifrar. Pero es un complemento, no un fármaco. Es un alimento excepcional, no una cura universal. Y con esto llegamos al final de nuestro viaje. Pero antes, una reflexión final. La moringa no es un milagro. Es el resultado de millones de años de evolución en condiciones extremas. Y su verdadero valor está en entenderla con respeto, sin exageraciones ni promesas vacías. Continuemos con la reflexión final. La historia de la moringa es la prueba de que la naturaleza guarda secretos que la humanidad ha descubierto a lo largo de los siglos. Los egipcios la veneraron, los hindíes la usaron como medicina, y hoy la ciencia la está redescubriendo. No necesitamos convertirla en un mito ni en una promesa milagrosa. Su verdadera grandeza está en su realidad. Es un árbol que, para sobrevivir en el desierto, desarrolló una química tan poderosa que, consumida con respeto y conocimiento, puede ayudarnos a vivir mejor. La moringa es un recordatorio de que el conocimiento ancestral y la ciencia moderna no tienen por qué estar reñidos. Cuando se encuentran, pueden iluminar el camino hacia una vida más saludable, sin necesidad de recurrir a la magia. La naturaleza no necesita promesas exageradas para ser extraordinaria. Le basta con la lógica silenciosa de la supervivencia. Si este viaje por la historia y la ciencia de la moringa te ha inspirado, suscríbete al canal y dale like. Así seguimos explorando juntos los secretos de la naturaleza. La naturaleza nos habla en susurros. Solo hay que saber escuchar. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos en este viaje.